profesora de la universidad, algunos ya me conocen, tengo aquí ya 9 años. Algunos de repente no me conocen porque no trabajo en la facultad directamente, pero sí en la universidad. Bueno, ahora he venido un poco a hablarles de experiencia, conversar un poco sobre mi experiencia como educadora, que soy profesora de lengua y literatura, dedico a estos cursos de letras, pero también a las capacitaciones en cuestión de desarrollo, y en este caso desarrollo profesional, que nos compete a nosotros. Pero conversar un poco más allá de esta parte teórica, cómo es que podemos manejarlo. Vamos a ir, ¿permiten? ¿Me escuchan bien, no? ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Vamos a hablar sobre este tema, que de repente es un título, sin embargo es una tarea que comúnmente hacemos, y es con respecto a este aprendizaje autodirigido. Comúnmente este tema se ha tratado para la parte andragógica. Se pensó que para los adultos y para la enseñanza virtual se tenía que enseñar al estudiante a autodirigirse. Sin embargo, la realidad es otra también. La realidad también se aplica a la parte presencial, ¿no? Casi siempre actuamos como papás y volvemos dependientes a los alumnos de nosotros. Y la idea no es esa, ¿no? La idea es que los empoderemos y nos empoderamos nosotros también para que ellos puedan solitos luego seguir avanzando sin nosotros. Entonces, cualquier temática, cualquier curso que tengamos, es la idea que le demos herramientas y recursos para que ellos solos se puedan autogestionar, que no es malo. No debemos volver dependientes a nuestros alumnos. Entonces, conversar un poco sobre ello, ¿no? Ese es nuestro objetivo, promover el aprendizaje autodirigido con la finalidad de empoderar a los estudiantes, pero también a nosotros. Vamos a ver cómo lo logramos, ¿no? Esta temática está basada, bueno, tiene como varios investigadores, pero este es el principal, Malcolm Knowles, y lo va a definir como un proceso en el que las personas toman iniciativa, se empoderan, toman la iniciativa de seguir aprendiendo, que es lo que algunos adultos, por la necesidad ya lo hacemos, nos volvemos autodidactas. Sin embargo, los estudiantes no tienen todavía esta facultad y nosotros como docentes debemos ayudarlos. ¿Cuál es el común? ¿Cuál es la característica del estudiante que llega a nosotros? Ya sea del primer ciclo o hasta el 10º ciclo. ¿Cuál es la característica que ustedes pueden detectar? Yo les pongo un ejemplo, por ejemplo. El alumno que no quiere dificultades en lo que se le propone. Quiere todo lo fácil. ¿Qué más encontramos, Ana? Quieren que se les dicte. ¿Qué más? No quieren leer, efectivamente, no quieren leer. Si le propones 3 hojas, dicen, ¿qué tanto? Ya se imagina si uno le dice un libro. Ya entran en tragedia. Quieren que todo tenga diapositiva y que la diapositiva esté toda la solución y que de la diapositiva se le evalúe con dibujitos. No entienden lo que leen, falta de comprensión. ¿Qué más? ¿Qué otra característica encontramos en los alumnos comúnmente? Carecen de hábitos de estudios. ¿Qué otra cosa? No saben trabajar en equipo. No saben trabajar en equipo, ¿cierto? Que es fundamental, porque si no hay trabajo colaborativo, cooperativo, toda esa estrategia que necesitamos muchas veces para que aprendan más. Falta de interés. Falta de interés. A pesar de que se supone que aquí en la universidad deben llegar ya por sus propios pies y que deben estar interesados, deben ser los principales en motivarse para poder seguir aprendiendo. ¿Alguna otra característica que encontramos en ese estudiante que es el común? Y todos asentamos la cabeza porque efectivamente es lo que vemos, ¿no? Un estudiante con facilidad, que tienen todo fácil, todo masticado, no quieren que se les esfuerce más, ¿no? Debilidad en su redacción. Debilidad en su redacción, no, miren, por favor, no tengo la culpa de eso. Exacto, que se le tome lo que ha enseñado, que no se salgan de sus patrones, porque no tienen por qué ir más allá. La falta de expresión, no tienen tampoco esa habilidad de enfrentarse a un público, por ejemplo. Entonces, mi pregunta es, ese alumno
tiene que haberlo aprendido solo, o quién se lo va a enseñar. Pero es producto de las deficiencias del sistema educativo. Ya, muy bien, algunas cosas, efectivamente, responsabilidad, volvemos nuevamente, deficiencia del sistema educativo que es manejado por docentes. Pero también es parte de una formación que tiene. También es parte de una formación, pero nosotros no tenemos que intervenir en ello, porque ya llegaron así. Tenemos que intervenir en ello, ¿no? Y esa es la idea, que nosotros tengamos intervención. El otro día escuchaba una intervención bastante aberrante, dije yo, cuando la escuché de una profesora, que me dijo, mira cuántos desaprobados tengo. Mira, porque estaba, no de acá, estaba corrigiendo, mira cuántos desaprobados. Yo no sé para qué vienen a la universidad si realmente no tienen la capacidad para estar acá. Yo la quedé mirando y le dije, pero de repente tenemos que enseñarle que sí está capacitado. No lo condenes, o sea, no lo juzgues de esa manera. Porque probablemente, pues sí, pues no te prepararon para estar en la universidad. Como a mí me toca, ¿no? La parte de redacción, por ejemplo. Un alumno en el colegio no lo preparan para redactar académicamente. No lo preparan. Es mi tarea hacer eso. Porque yo digo, bueno, y 11 años en básica, ¿cómo es posible que no sepas escribir? Lo estaría condenando, pero la realidad y el sistema me dice otra cosa. Entonces, frente a esa realidad, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo nosotros colaboramos para que ese alumno realmente pueda tomar en sus manos su educación, su aprendizaje y diga, yo puedo hacer más? Entonces, un poco este aprendizaje autodirigido va por ese lado. Este aprendizaje tiene tres conceptos como fundamento, que va a permitir, de alguna manera vamos a conversar sobre estrategias de cómo lograrlo desde nuestro campo, para ayudar a que estos alumnos se vuelvan realmente autosuficientes, se autodirijan en su aprendizaje. El primer concepto que tenemos es ciclo metacognitivo. ¿No se ha conocido la palabra metacognición? ¿Es importante? Muy importante, ¿no? ¿De qué trata la metacognición? ¿De qué trata? De saber el proceso de cómo se aprende. Exacto, que nos volvamos conscientes, reflexivos de cómo yo voy aprendiendo, ¿no es cierto? Me vuelvo consciente. Yo soy mi autocrítico. Esa tarea nos las enseñan a nosotros. ¿Para qué? Para que también enseñemos a los alumnos, y comúnmente se ven las evaluaciones metacognitivas. ¿Qué significa? Que el mismo alumno va a comenzar a evaluarse y evaluar también a otros, a sus pares. Pero aquí el concepto de metacognición es básico para que el alumno se autodirija. Vamos a verlo que se va a dividir en 5 etapas que vamos a ir viendo punto por punto. Tenemos otro concepto básico que es la alfabetización informacional. Y un poco de lo que conversaba hace un instante Luis, ¿no? Con respecto al uso, por ejemplo, de las herramientas digitales. Sí, es muy cierto, el alumno ha nacido con su celular en la mano y está en todas las redes. En todas las redes habidas y por haber, las redes sociales están. Pero les ha pasado de que cuando les han dicho vayan a buscar un libro digital, y yo digo, ¿dónde? ¿Cómo? No hay, no encuentro. A mí me pasa. Con redacción me pasa, porque yo exijo, comienzo despacio, como la canción. Web, tráigame un artículo de web, ya sabes lo que trae, ¿no? Tareas.com, Wikipedia, ¿no? Monografías.com, de ahí trae. Perfecto, los dejo ser. Oiga. Y ya comienzo a cuestionarlos, ¿no? Eso que dice allí, ¿quién lo ha dicho? ¿De dónde sale? ¿Será verdad? Y algunos dicen, no, pero no dice de dónde, ¿de qué año es? No, a ver, busquemos una información parecida, pero ahora pongamos otro reto, ya que sea de una parte académica, que Google te da académico. ¿Qué encuentran? Investigaciones. Es lo primero que van a encontrar, investigaciones, PDF. Porque ellos no dicen investigaciones ni dicen artículos científicos, dicen encontré un PDF.
Y hay que enseñarles incluso eso. ¿Un PDF es un artículo científico? No, un PDF es una extensión. Y yo puedo tener un documento Word y lo convierto a PDF. Ni eso tienen concepto, ¿eh? Ni eso, no sé si les ha pasado a ustedes. Pero cuando yo le digo, a ver, un artículo científico, es encontrar un PDF. Pero no es un PDF un artículo científico. Hasta eso hay que enseñarles. Entonces, cuando entra la parte que es digital, y yo comentábamos más temprano con Ana, me parece excelente ProQuest, que es la biblioteca digital que ha adquirido la UCS. Cuando la mandó en prueba en verano, a mí me pareció excelente, porque yo ya lo he manejado, tiene buenos libros, tiene la facilidad que el alumno pueda tener el libro virtual en su máquina, en su teléfono, y que la pueda consultar. Me pareció excelente. Cuando yo les hablé a los chicos sobre esto, porque siempre les pido, tienen que presentarme 4 libros, sea en físico o sea digitales, pero que tienen que tener libros. No les pido que lo lean todo, pero sí sobre el tema que tratan, tienen que tener. Entonces algunos venían, ¿de dónde? ¿Cómo? Yo les prestaba a veces algunas bibliotecas de fuera, de otras universidades, para que ellos pudieran adquirir. Pero esta última secuencia que ya se adquirió y que los mandé a todos a que de una vez les ayudaran a habilitarlo en sus teléfonos, fue maravilloso. Maravilloso porque vi que tenía realmente libros. Y fácilmente me podían decir, profesor, encontré en este libro y hay otro autor que dice tal cosa. Hacer comparativos de información. Qué interesante. Entonces, esta alfabetización informacional también vamos a ver lo que son en 6 componentes y cómo podemos ayudarlos. Luego vemos esto de la mentalidad de crecimiento. Fija y crecimiento. Existen 2 tipos de mentalidades, ¿no? Estas mentalidades van a ayudar a que el alumno realmente podamos trabajar. Hay alumnos que si le ponemos una dificultad, y seguramente ha pasado, cuando un alumno desaparece de nuestra aula. Pasó la primera semana o la segunda semana y desapareció. ¿Qué pasó con ese alumno? De repente, sí, pues tuvo algún otro problema, pero muchas veces ese alumno piensa, no puedo, o no voy a poder. Yo no sé si ustedes lo hacen, pero yo en la primera semana le pongo en autos cuál va a ser su primera evaluación, cuáles son las exigencias para estas, cuál es la segunda evaluación, sus exigencias, tercera y última evaluación. Qué es lo que tienen que cumplir, que tienen que ser puntuales, que tienen que ser responsables, que ellos se responsabilizan por lo que hacen o lo que no hacen, y se quedan así asustados. La primera semana ya tengo la baja ya, porque ya sé que son aquellos que tienen una de estas mentalidades, que es la fija, que creen que no pueden hacerlo. Luchamos con alumnos así, por una serie de situaciones o causales, ¿no? De repente en casa le dijeron, este es tu límite, este es tu techo, o que creen que simplemente por una cuestión de autoestima no pueden más. Sin embargo, nosotros también debemos generar que el alumno tenga esa mentalidad de crecimiento, que sepa que su cerebro es maleable, que su cerebro da para más, salvo que haya alguna dificultad pues ya más allá de lo que nosotros podamos hacer, pero como docentes podemos lograr. Y lo sabemos, ¿no? Con nosotros probamos. ¿Cuántas veces nos hemos visto en una situación que hemos querido que es el límite académico? Y después hemos demostrado que no, que podemos más, que podemos estudiar más. Porque yo terminé la maestría y dije, nunca más estudio, ya estoy cansada. Pasé al doctorado y dije, nunca más. Pero cada vez me voy enfrentando a diferentes situaciones y ese nunca más se acaba porque sé que mi cerebro puede dar más, puede ir más allá. Entonces ese tipo de mentalidad es la que debemos generar en el estudiante. Veamos cada uno de ellos. Vamos a empezar por este ciclo metacognitivo. Vamos a ver, aquí hay 5 componentes: evaluación de tareas, autoevaluación, planificación, supervisión, reflexión. Yo les he dicho que yo enseño redacción. Básicamente, más que me gusta. Me gusta mucho el curso de redacción porque me parece que es el que va a traer todos los conocimientos de otro lado, pero todos los conocimientos ya en práctica. Eso que nos enseñaron en algún momento, sujeto, predicado, ahora cómo tú lo ves en la redacción, cuál es la exigencia. Eso que te enseñaron todas
Las categorías gramaticales, que tienen que saber sustantivo, verbo, ahora cómo lo ven plasmado en un documento. Entonces me gusta porque puedo jalar información y el alumno va a tener que buscar información necesaria, ya no todo eso que recibimos en la básica, sino aquello que va a necesitar para poder escribir. Y en la escritura académica es mucho más exigente todavía, ¿no? Entonces vamos a ver en esta primera parte, en la evaluación de la tarea, que es una de las etapas, que es la más importante, es necesario hacerse algunas preguntas. Vemos acá en evaluación de tareas, ¿qué se necesita para completar este proyecto? ¿Qué implica? Es esta parte. Luego vemos la autoevaluación, que también maneja las habilidades necesarias para completar el proyecto. La planificación, qué pasos debe seguir para completar este proyecto. La supervisión, este está funcionando, mi plan necesita ajustes. Y la revisión, qué hice bien, qué haré de manera diferente la próxima vez. Mi pregunta es, ¿cuál creen ustedes que sea la etapa más importante? La reflexión. Todos. Pero habrá algo que sea mucho más relevante, ¿no? ¿O no? Si yo quiero hacer metacognición, la autoevaluación está en una segunda etapa, ¿no? Que también maneja las habilidades necesarias para completar este proyecto. Tendríamos que pensar muy bien, ¿no? Esta etapa es la más importante. El profesor dice todos. Vamos a analizar cada uno de ellos y después ustedes me dicen por cuál se queda. ¿Está bien? A ver, avancemos. Primera parte, evaluación de tareas. ¿Qué pasa en esta evaluación de tareas? En esta primera parte es importante que el docente tenga claro qué es lo que necesita, cuáles son las expectativas del docente, es muy importante. Porque muchas veces a mí me llegan los alumnos y me dicen, profesora, un profesor me ha pedido que haga una monografía sobre el tema tanto. Y le digo, sí, ¿y qué necesitas? ¿Cómo la hago? Si yo le comienzo a preguntar, anota. ¿Te dio un modelo? No, no me dio. Bueno, tú vas a tener la tarea de preguntarle a tu profesor qué modelo es el que quieres que siga. Segundo, ¿sabes tú qué es una monografía? ¿Te explicó? No, no me explicó. Una monografía es algo explicativo, ¿sí? Entonces anota. Siguiente, ¿te ha dicho qué norma académica vas a seguir en esa monografía? El alumno muchas veces me dice, no me ha dicho. Bueno, pregúntale si es APA, si es Vancouver, si es el ISO o si es cualquier otro. Bueno, ahora justo le preguntaba a Ana qué normativa usan. Pero el alumno no lo sabe. El alumno no lo sabe y hay que decírselo. No hay que asumir que el alumno lo sé, sino que hay que decírselo. ¿Qué expectativa tengo yo de encontrar? Porque hasta eso es importante. Un alumno puede hacer una monografía, toda la estructura y su contenido puede ser una página. A mí me ha pasado. Cuando he mandado a hacer informes académicos, el informe académico, toda la estructura que le he entregado y contenido, una página. Entonces, cuando yo le digo, no puede ser una página. O sea, tienen toda una estructura de contenido, tienen que ser mínimo por cada contenido que tienes una página. Entonces, yo tengo que decirle la expectativa. Eso es importante. Yo espero encontrar en contenido 5 páginas. Esa es mi expectativa como docente. Por eso es que en esta primera parte de evaluación del trabajo, de tareas, es que debo entregarle todo lo que ese trabajo necesita. ¿Qué recursos se permite como parte de la investigación? Entonces, así como yo señalo, ¿qué recursos permito? 4 libros, 4 artículos científicos. Yo ya le estoy dando qué es lo que pretendo de que el alumno revise y que presente. Por ahí me dice, profesor, ¿un blog? No. Y les hago saber por qué no es el blog. ¿Por qué no es blog? Es una opinión. Pero es un investigador importante, perfecto, pero está yendo de subjetivismo, es su opinión. No podemos.
Puede ser un referente, léalo, pero no significa que lo puedas tomar. Entonces hay que explicarle al alumno. Realmente tiene uno que crear esta primera parte de evaluación de tareas. Es importante porque le vas señalando al alumno y le vas dando todas las coordenadas que necesita él saber. Pasos que debe seguir para elaborar el trabajo. Pongámonos nosotros, somos profesionales, estamos llenos de experiencia, pongamos nuestra situación. No tenemos, mírame, yo voy a hacer una investigación sobre tal cosa. Voy a escoger, yo siempre les pongo en el caso de educación, cada uno en su temática, en su especialidad, sabe cuáles son esos autores o cuáles son hasta incluso las editoras que te dan los mejores libros. Entonces yo siempre me pongo en el caso, digo, ya yo soy profesora de redacción, curso de lengua, y yo puedo citar a este autor, puedo recurrir a estas editoras porque ellos me van a brindar esa información. Pues, de igual forma, cada uno es especialidad. Y cuando yo toco temas, supongamos, yo pongo siempre al caso al alumno, redacta aquello que tú vas a tener en clase, en tu clase. Vamos a poner economista, tema de economía. No quiero otro tema, yo no quiero otro, te voy a poner el tema. Entonces, siempre les pido, y seguramente otros profesionales, cuando me ha tocado, vaya a su profesor de la especialidad y pregunte. Y dígame qué le digo. Y están atrás, porque me tienen que traer respuestas. Sí o sí me tienen que traer respuestas. Que algún profesional lo ayudó en cuestión de bibliográfica. Luego, público al que se dirige y la complejidad que va a tener la tarea. Y esto es sobre todo para cada evaluación que nosotros ponemos como calificación. Siempre hay que empezar de poco, ¿no? Las complejidades siempre va de menos a más. Entonces al alumnito hay que darle primero la parte fácil para que lo cumpla, para que se enganche. Pero también hay que enseñarle en qué espacio estamos, ¿no? Porque se olvidan, a pesar que ya saben que están en la universidad, se olvidan que son universitarios. Entonces hay que decirle que el espacio es universitario, académico, tiene una exigencia bastante seria, de mucha formalidad. Hay que ubicarlos para que ellos sepan. A veces hacen trabajo, por ejemplo, yo les pido en algunos casos trabajo como que fuera para un alumno de primer ciclo, de primer año. Entonces se contextualiza, por eso es importante ubicarlos en el público, cuáles son nuestras estrategias. Primera parte de la metacognición. ¿Qué estrategia podemos alcanzar para tener para esta parte evaluativa? Lo que iba a señalar, brinde como sugerencia, como usted abordaría. Pónganse ustedes en ese escenario. Ustedes van a ser el mejor ejemplo. Ustedes son los académicos, entonces le enseñan al alumno que ustedes lo hacen así, que ellos pueden hacerlo de la misma forma. Ustedes son el mejor ejemplo. Por eso hay que ponerse en esa situación. Cuando yo les contaba con respecto a mi tarea de redacción, como yo, vamos a suponer, empiezo mi clase haciendo lo siguiente. Primero de toda la parte evaluativa, todo lo que tienen que conocer, y ya cuando empieza lo mío digo, la siguiente clase, ustedes tráiganme propuestas de temas sobre su especialidad, revisen su malla, les doy todas, vayan a la malla curricular, revisen todo lo que tienen como temas, miren qué les gusta, porque es importante que les guste, y tráiganme propuestas. Tarea para la siguiente clase, ¿va a tener una nota? Sí, va a tener una nota, porque si no, ellos no lo hacen, ¿no? Hay que engancharlos con eso, pero es fácil, no importa, igual, no nos cuesta las calificaciones, ¿no? Nos las regalan. Así es que también debemos concedérselas a los alumnos. ¿Para qué? Para que ellos se comprometan. Entonces hago sobre estas temáticas lluvia de ideas para que ellos puedan tener, les doy todas las opciones. Si no, pregunten a un especialista y todo lo que pueda sugerirles. Para asegurar, pidan que hagan tareas provisionales. Por eso les decía, tareas fáciles y que sean realmente calificadas, para que ellos se emocionen. Cumplió bien un 20 porque cumplió. Enséñeme su tarea, explíqueme de dónde lo sacó, lo extrajo. Y me ha pasado casi más del 50% de alumnos cuando me muestran su tema, porque les pido tema e información sobre el tema. A ver, ¿qué trajiste de información? Dice, no lo he leído.
que yo me muero de la risa y digo, ¿cómo que no lo has leído? Sí, pues lo traje, pero no lo leí. Bueno, te voy a dar tiempo para que lo leas y después me lo explicas. Porque no se trata que me entregues el papelito, sino que me lo expliques. Quiero saber de qué trata. Entonces sí hay que comprometerlos para que puedan tener una calificación. Asegúrese de señalar las expectativas, lo que le decía, con respecto a las fuentes que van a utilizar, las normativas que deben usar. ¿Sí? Creo que están en la web, así es que eso es conocido, pero hay que decirles dónde ellos lo pueden encontrar. ¿Ya? Al desglosar el proceso de los trabajos al inicio de las tareas, les ayuda a evitar la postergación. Es importante ir por pausas, pero sí hay que señalarles cuáles son los tiempos, cuáles son la temporalidad que ellos tienen para cumplir. Y hay que cumplir como uno así como premia, también sanciona, ¿no? Los alumnos tienen que cumplir, porque si no se dan las etapas es difícil que puedan continuar y hay que señalárselos una y otra vez, ¿no? Para que ellos no estén enfocados. Es muy importante que, y lo vamos a hablar posteriormente, hace un instante hablaban de la planificación. Qué importante es planificar. Ellos tienen que aprender eso, a planificar. Vamos a planificar, por tanto esa planificación también se la damos nosotros con los tiempos. ¿Por qué? Porque si no a veces se encargan más de buscar las tareas que el hecho de cómo yo planifico qué es lo que voy a hacer de aquí en adelante. Y acostumbrarnos, para eso tenemos el telefonito que tiene ahí nuestro calendario. En el calendario tenemos la posibilidad de hacer nuestra agenda. Entonces, ayudarlos o decirles de que lo anoten para que lo tengan agendado, ¿no? Sigamos. Autoevaluación. Hace un instante hablábamos de autoevaluación y todos entendemos esta expresión de autoevaluación. Pero esto va en cuestión académica, ¿no? Implica identificar qué habilidades posee para cumplir una tarea. Por eso les decía hace un instante, los alumnos lo saben. Yo le propongo algo, el alumno sabe todo lo necesario para cumplirlo. Por eso es importante la autoevaluación. El mismo alumno tiene que ser consciente de ello. Cuando yo les digo, chicos, ¿saben manejar el Word? Pero dígamelo honestamente. Algunos me levantan, no, nosotros no, bueno, escribimos. ¿Saben que ahí hay una forma de referenciar que tiene ahí las normativas? Para todo lo que ustedes pueden encontrar, no lo saben. Entonces hay que sincerarse y también nosotros, por nuestra parte, un poco sondear cuáles son las capacidades que tienen nuestros alumnos, ¿no? Y en debilidades y en fortalezas para fortalecer aquellas que no tienen. Para eso sirve la autoevaluación y para que ellos también se autoevalúen. Por eso digo, no solamente lo empoderamos, sino nos empoderamos. Nos vamos a ayudar a que ellos puedan hacer eso. Estrategia. Hago un esfuerzo intencional para averiguar debilidades y fortalezas de sus estudiantes. Incluso a veces hay que exponerlo para ver qué cosas sabe y qué no sabe. En redacción es así para mí. Yo los tiro a la piscina, les pongo una situación, escriban. Es lo primero que ellos tienen que enfrentar. Yo ahí me entero qué tanto saben, qué tanto, hasta incluso algunos ni siquiera me hacen una oración, porque tienen miedo de escribir. No es porque no lo sepan, sino tienen miedo. Entonces me estoy enfrentando a ese tipo de situaciones. Ya encuentro un alumno que tiene miedo de escribir, por lo tanto, lo que va a hacer es copiar. Porque no va a haber otra forma de salvar la situación. Entonces me estoy enfrentando a ese tipo de alumnos, ¿no? El alumno también tiene que averiguar esas debilidades y fortalezas de las que posee. Y siempre, bueno, lo vamos a ver ahora en esto de la autoestima, porque tiene que ver mucho con la autoestima. Hace poco me invitaron igual acá a la facultad a dictar algo con respecto a la autoestima, y muchos de los alumnos decían que era porque tenían mucho temor a equivocarse y que otros se burlen de él. Y eso tiene que ver con la autoestima. Y algunas veces los hogares no ayudan. Nos enfrentamos a ese tipo de alumnos, a hogares que no ayudan que este muchacho, este joven, tenga una autoestima equilibrada. Pues tiene que ver mucho con eso. Hagan preguntas que sé, que no sé, que necesito saber, y hay que enfrentarlos a los alumnos que se planteen también. Reflexionen antes de la prueba, qué hizo, qué no hizo, cómo creen que van a salir, si realmente van a aprobar
y después enfrentarlos a esa realidad. Porque si yo no le enseño al alumno, no lo vuelvo consciente, ¿cuál va a ser después su excusa de salir desaprobado? ¿Cuál es la mejor excusa del alumno cuando sale desaprobado? El profesor es malo, el profesor me tiene cólera, no, el profesor se la agarró conmigo, no, el profesor no sabe enseñar, claro. Entonces, empoderémonos y empoderémonos a ellos. ¿Por qué el alumno, yo a veces voy a la sala de profesores ahí en González Prada, permiso, eso ocurre a fin de ciclo, ¿no? Yo digo, ¿por qué el alumno tiene que estar ahí parado esperando un profesor? Si se supone que ya debe saber cuál es su realidad y que frente a la realidad ya no hay vuelta atrás. No porque esté parado ahí media hora voy a lograr que el profesor me regale medio punto o un punto. Ya no tienen por qué corretear, pues es que realmente si yo hago esta tarea, el alumno ya sabe de antemano si aprueba o no desaprueba. Es la verdad. Pero tengo que enseñarle. Si yo me quedo con cosas ocultas, estoy para que el alumno descubra, definitivamente va a ir descubriendo qué es lo que nosotros tenemos para darle. Y no es así. En educación todo tiene que ser visible, todo tiene que estar claro, para que sepa hasta dónde y qué debe hacer para poder aprobar un curso. Veamos en la planificación. Es mucho más importante planificar que implementar. Debemos meternos eso en la cabeza. ¿Por qué están planificando? Y el profesor decía, todavía estamos en etapa de planificación y hemos visto efectivamente, ¿no?, generalidades y todos han ido aportando, porque es la etapa importante de la planificación, más allá de la implementación, sí. Yo no tenía una pequeña discrepancia, porque yo enseño estrategia, dirección, y en el curso le enseñó a los alumnos que más importante que planificar es una adecuada ejecución, en el sentido que un ejecutor va efectivamente a corregir la planificación que está algo desviada o distorsionada, porque finalmente lo relevante es el logro de los objetivos, y los objetivos no se logran con el plan, sino con la ejecución adecuada. Pero la planificación no incluye primer objetivo, no incluye actividades que se van a ir realizando. Como enunciado, ¿no? Pero lo relevante es la secuencia y la ruta que define el plan. Yo pongo dos situaciones, ¿sabes? Voy a poner una en mi realidad de redacción. Cuando yo hago una situación, un caso y le digo, escriban, no sé, mándenme un correo en la que ustedes se justifiquen que no van a venir a clase y perdón, que me comuniquen que no van a venir a clase, luego justifíquenlo y propónganme qué es cómo pueden ustedes pues suplir esa inasistencia. Lo primero que hace una persona, no hablo solamente de un alumno joven, sino también los adultos, lo primero que hacen es hacer su borrador. Inmediatamente implementan su borrador, escríbeme lo que sea. Y yo les digo, ¿y en qué momento llegó la planificación? Cuando tú te sentaste a pensar cuál es el objetivo de la redacción que me han pedido. ¿Qué ideas debo yo desarrollar sobre ese objetivo? Que son generalidades, como acabas de mencionar, son generalidades. Pero eso es planificar. O sea, primero planifico. Porque ¿qué pasa en la realidad, en la redacción? ¿Qué es lo peor que he visto? Que todas esas ideas están plasmadas, las que yo acabo de señalar, en un solo párrafo. Es un error. Porque allí yo planteé tres ideas distintas, tres párrafos distintos, pero si yo hubiese planificado y yo hubiera puesto cuál es la temática de la que se voy a hablar, qué ideas voy a desarrollar, cada uno me va a conformar un párrafo. Estoy entendiendo que debe haber un punto y aparte, debe haber puntos y seguidos entre cada oración dentro de ese párrafo. Mi planificación es mucho más importante en ese instante para poder hacer algo correcto y no demorar tanto, porque en eso de que está haciendo el borrador, como dice, borra, vuelve a hacer, borra, y les aseguro que me ha pasado, incluso el día de ayer tuve una capacitación con una DREL, que 1 hora y media tomó para que hicieran una redacción.
¿Quiénes? Responsables de la educación. Me quedé impresionada, yo estaba así, apresúrense, desesperada, porque para mí la hora cuenta, ¿no? Apresúrense, ya terminaron de 1 hora y media. Cuando yo les enseñé a ver, vamos a hacerlo ahora de la forma planificada, para que, además, porque si no cometo tantos errores, en 15 minutos lo hicieron. 15 minutos. Comprobado, pero digo, en mi realidad, en esa realidad de planificación, que no estoy hablando de que, ay, ya voy a pensar en eso, no, pero sí planificado, ¿no? ¿Qué cosa voy a hacer? ¿Qué debo realizar? ¿En qué tiempo? Me va a estructurar. Normalmente eso debe suceder en nuestra cabeza, ¿no? Pero no todos manejamos la parte abstracta. Y los alumnos, menos. Recuerden que estamos hablando de los alumnos, no pensemos en nuestra realidad, ¿no? Pero ¿cómo no lo van a hacer? En un momento yo sí pensaba como docente, ¿no? Porque ya esto uno lo va madurando y va dándose cuenta cuáles son las realidades a las que se enfrenta. Pero en algún momento yo decía, ¿cómo no lo va a poder hacer este alumno? Pero después digo, no, pues es que no tiene necesariamente que saberlo. Entonces yo lo ayudo a que haya esa planificación antes de la implementación. Pero sería completamente el caso del SILA, ¿no? Como el hecho que el SILA esté maculado va a asegurar de que se logren los objetivos SILAdos. Pero si esa planificación, porque esa es una planificación, por ejemplo, ya comienzo a implementar con todo el conocimiento y la experiencia que tengo, por lo menos va a tener un resultado, como yo digo, un alumno que te aprende en aula a cumplir el objetivo. Porque hay que ser ahora con todo esto de la tecnología, nos enfrentamos a diversas situaciones. ¿Cómo estás, Susanita? ¿Qué tal? Y eso que aquí todavía en la universidad, los alumnos todavía no están pegados tanto a la tecnología, todavía es manejable que nosotros le digamos, guarda tu celular. En otros lados los han empoderado tanto con los celulares que tú no le puedes decir a un alumno que lo guarde. No puedes. Y cuando trabajas con adultos, menos puedes. Entonces, luchas para que tu estrategia y toda la parte planificada ya sea implementada, pero definitivamente más nos demoramos en la planificación. Ustedes como docentes lo saben, ¿no? ¿Cuánto tiempo se sienta en su máquina a preparar una clase? ¿Media hora? ¿1 hora? ¿2 horas? A veces, ¿no? ¿Cuánto le dura su clase? 45 minutos o 1 hora y 30, o bien a veces toda esa planificación en media hora se me fue. Bien. Entonces, sí, pues, es importante que el alumno aprenda primero a planificar. ¿Qué va a hacer? ¿Qué no va a hacer? Para que pueda hacer después ya su implementación. ¿Qué estrategias para enseñar a planificar? Solicite tareas que se refieran solo a la planificación. Y así le ayudamos a los alumnos. Entonces tienen que hacer una monografía. Háganme un ejercicio de detallar qué van a hacer para poder elaborar esa monografía. Y van a tener una nota sobre ello. ¿Qué estoy haciendo? Estoy enseñándole a planificar. Que lo mínimo, no le pido cosas muy extensas, muy grandes. ¿Para qué? Para que pueda el alumno verse involucrado. Ah, ya, esto es a lo que yo estoy planeando, sí. Y para desarrollar un propósito o una idea, lo primero es la planificación, ¿no? Y ya, luego viene ya la implementación. Entonces, yo creo que sí, es muy importante lo que está diciendo, que es lo que tenemos que transmitir a los alumnos. Entonces, para cualquier acción, lo primero es... Sí, cualquiera, para que ellos se vayan acostumbrando que primero planifiquen porque van a tener mayor éxito. Veía un ejemplo de una familia queriendo construir una casita en el árbol. Y un grupo de arquitectos para construir la misma casita en el árbol. ¿Qué hace comúnmente la familia que no son profesionales de construcción? Comienzan a buscar, ver qué madera tengo, toda la implementación, ¿no? Comienzan a armar, pero se dan cuenta que les falta material, ¿no? Oye, pero eso no está bien acá, uno queda más abajo, otro más arriba. Sin embargo, un arquitecto, ¿qué hace? Medición, planifica, ¿no? El tamaño, materiales, todo lo que va a necesitar. ¿Quién va a demorar más? ¿La familia o el arquitecto? De repente la pregunta sería, ¿quién va a concluir?
No, pueden concluirlo, el detalle está si esa casita se porque cae o no se uno cae. va a concluir llegando al tiempo. objetivo, a concluir bien, y el otro de repente probablemente le falte material, no calza las medidas una con la otra y dejan el proyecto a Bueno, medio. también, ¿no? Pero aquel que aunque sea a la mala, lo termina. A la Aunque sea 2 días, 3 días, pero lo termina. Pero la idea es que se haga algo bien y en el tiempo que Adecuado. necesario, adecuado. Porque de la planificación ya luego se va a poder hacer un buen control, un buen chequeo, se va a poder medir para poder hacerlas. Se demora De toda parte, un poquito, claro, sí. así como nosotros demoramos un poquito, pero tenemos una clase fluida en la que no estamos, y ahora que me invento, ¿no? Ya, revisión de cuaderno hoy día, porque ya no sé qué inventarme, ¿no? Es bien diferente, es bastante diferente. Yo cuando, por ejemplo, este curso, esta charla, que me dijeron, ¿cuánto tiempo tengo? Y yo dije, 1 hora, que creo que ahora tengo menos. 1 hora. ¿Cuánto tiempo me ha llevado prepararme? 1 semana. Porque tengo que tener claro qué es lo que voy a decir. Es más, hoy día ahora me estaba cambiando, estaba en mi habitación y seguía, como yo grabo lo que voy preparando, me iba escuchando para no olvidarme, para recordar qué es lo que no se me debe escapar de aquello que yo planifiqué, porque si no se quedan ideas por ahí sueltas, ¿no? Entonces sí es muy cierto que uno tiene que tener esta planificación bastante. Plantea la pregunta siguiente: ¿cómo completarían un proyecto mediante la descripción del proceso? ¿Qué usarían o los pasos que darían? ¿No? Pidan que lo envíen como una tarea, ya les he dicho, califiquen esa pequeña actividad para que se vayan acostumbrando a que tienen que planificar, ¿sí? Cuarto punto, ya estamos en metacognición. Supervisión. Hay que supervisar lo que se hace en todo el proceso, poco a poco ir supervisando si avanzan o no. Yo les cuento un poco la experiencia en redacción. Yo a mis alumnos siempre les digo, no les voy a poner calificación, sino hasta después de la primera evaluación. ¿Por qué razón? Porque están ellos avanzando, ¿no? Salvo que, por ejemplo, en el tema sí les pongo una nota. Tráigame su tema, una explicación, y eso va a tener una calificación, es su primera calificación. Después les digo, lo demás, equivóquense. Equivóquense porque si no, no aprenden. Tienen que supervisar qué están haciendo. Y así yo también hago lo mismo. Superviso cómo van avanzando, cómo se van a equivocar, quién va cumpliendo y quién no. Eso es importante, porque ya cuando yo les dejo libertad y digo, ustedes solo se van a autogestionar. Vengan los que entréguenme tarea, los que han cumplido. ¿Quiénes no cumplieron? Honestamente, ya ahí la mano, y hoy día me levanta la mano. Ya, pero háganse responsable de ese no cumplimiento, ¿ah? Yo aclaro, ¿por qué? Porque a ellos yo les voy diciendo, oye, ese tema no está bien, mira, te sugiero tal cosa, busquemos a ver qué cosa encontramos, y los ayudo. Pero a los que no hay posibilidad. Entonces voy supervisando y ya me voy dando cuenta quién avanza y quién no avanza. Y esos que no avanzan tengo que comenzar por otra estrategia ya, porque ya no voy a poder, tengo ya comenzar amenaza, jalar a otro, oye, siéntate con tu compañero, ayúdalo a que haga esto, o ven, te voy a ayudar, anota, escribe. Tengo que usar otra estrategia, pero la supervisión es importante tanto para ellos como para nosotros. ¿Cómo les enseñamos? A ver, plantear las preguntas. Mi plan necesita ajustes, ese que hicieron, estoy cumpliéndolo. En cuestión de proyecto grupal, decía el profesor hace un instante, no saben trabajar en equipo. Hasta incluso eso. Algunos alumnos, muy en particular, te dicen, quiero trabajar solo. Entonces yo los obligo al comienzo, sea de 2. Pero después sí lo siento, después de la primera evaluación, comienzo, lo siento a todos, digo, siéntense en equipo y ahora evalúense como equipo. ¿Funcionó? Sean honestos, aquí no hay amistad ni nada, sean honestos. ¿Funcionó? ¿Quién cumple? ¿Quién no cumple? Ustedes evalúen si van a seguir con ese equipo, si no lo van a cambiar.
ayuden al compañero si se compromete y de repente el que ha estado fallando, de ustedes le quieren dar la oportunidad a que cumpla. Pero tienen que evaluarse para que puedan trabajar en equipo. Sí, primero usted. Cuando uno deja un trabajo, entonces uno dice, bueno, trabaja en grupo. El grupo es un conjunto de personas que están ahí. Claro. Pero el equipo, Claro, porque cada quien cumple una función, ¿no? Que va a hacer. Entonces esa es la parte que creo que hay que reforzar. Incluso uno mismo tiene que aprender eso, porque creemos que sabemos trabajar en equipo hasta mayores, ¿no? Sí, Nunca aprendimos a trabajar en equipo. no, la verdad es que no. Y entonces eso también... A veces el que tiene plata no trabaja, es el que paga. Yo creo que incluso yo le digo de broma, ¿quién va a ser el financista, no? Que va a invitar los Exacto, cafés. el que va a invitar los cafés. Entonces, trabajo en equipo hay que... Pero ahora vamos a contar un poco a ver cómo podemos un poco ayudarnos a que esto funcione. ¿Sí? Sí, no, era lo mismo, que aprendan a diferenciar lo que es, a veces ellos creen que trabajo de equipo es el trabajo de grupo, y es totalmente diferente, ¿no? Entonces, trabajo de grupo, allá sí, tú esto, pero no, en realidad no trabajan todos bajo el mismo objetivo, cada quien jala para un diferente, ¿no? Para diferente lado. Entonces, eso era lo que también quería precisar, de que ellos aprendan a diferenciar, que es trabajo de grupo y trabajo de Yo equipo. les comento, y lo que queremos es equipo. yo les comento una situación y de repente ustedes me pueden contar algo con respecto a cómo hacen ustedes para controlar que el equipo funcione, ¿no? Empezando que los equipos para mí máximo es 4, máximo, y empezando por eso. Segundo, vamos a suponer que yo les mando a traer bibliografía, y digo con esto, por ejemplo, los artículos científicos. Los 4 traen cada uno artículos científicos sobre el tema que están tratando, son equipos. Ya saben, el que es financista te le dice al otro y es bájame un material y me lo das. Perfecto. Puede haberte hecho esa tarea, pero lo siguiente que hago es, a ver, cuéntame qué bajaste de tu información. Cuéntame a cada uno. Y según eso le voy poniendo calificación. Si no, no hay. Entonces ya allí ya van cayendo. Dicen, no es que me lo pasó, no es que me lo dio. No me interesa si esté o no ahí el artículo, me interesa que tú lo hayas leído. Si te lo extrajo el otro, por mínimo es leerlo. Pero ya controlé que el equipo funcione y estoy atenta. Yo sí estoy 1000 ojos, porque cuando dejo algo que enseñen en clase, yo estoy ahí pasando y mirando de lejos que funcione. Y si veo que estás descansando, bueno, ya sabes cuáles van a ser las consecuencias. Bien el equipo te evalúa y dice te vas o te quedas, o bien todo el equipo se desaprueba. Entonces ya saben, el equipo no va a quedar.